En el nombre de Jesús, que hoy cada uno de ustedes pueda experimentar que solo la exposición a la presencia del Señor puede transformar nuestras vidas. El Señor ha puesto en mi corazón el nombre de varias personas de ustedes. Lo iré diciendo, si Dios lo permite, en la medida en la que vaya avanzando. Pero quiero empezar diciendo, Luis, que tú estás en mis oraciones. Y que hay un mensaje hoy contundente para ti también. Le dije al Señor, Señor, asegúrate de traerlo, si quieres que Luis reciba este mensaje. Y dije, voy a llamar a Silene, le voy a decir, llévalo. Pero dije, no, será como el Señor lo quiera y aquí estás. Así que, bienvenido. Ok, el título de la prédica, bueno, tengo tanto por decir que he tenido muchos títulos. La verdad es que en la medida en la que cada día el Señor me ha ido dando parte del mensaje, yo le he ido poniendo un título diferente, y cambio el título. Y anoche tenía un título, pero esta mañana amanecí con otro título y dije, Señor, tú haces como quieres porque tú preparas los corazones. Y el título se llama Cuerdas de Amor. Bueno, el gran título se llama Cuerdas de Amor. ¿Por qué cuerdas de amor? Porque hemos sentido que en la medida en la que caemos en tristeza, caemos en enfermedad, caemos en errores, caemos en frustración, cada vez que esto sucede, lo he vivido, pero lo he experimentado de una manera absolutamente real. Yo siento como caen unas cuerdas del cielo y se meten en medio de mis brazos y de mi cuerpo y me levantan. Y es como cuando solo somos títeres, ¿verdad? Que no podemos, o marionetas, no podemos por nosotros mismos, pero hay una fuerza superior que empieza a dirigirte y dice, arriba, muévete, hazlo, vas, salta, brinca, levántate, y así lo hace el Señor con nosotros. Y por eso le llamo cuerdas de amor. Y son de amor porque quiero que todo el mensaje sea dirigido, además de las 5 palabras que están aquí abajo, por lo que es experimentar el verdadero amor del Señor. Y estoy seguro que ustedes lo han experimentado cada uno a lo largo y a lo corto de su vida, pero que a veces se nos convierte en parte del paisaje. Nos dormimos pensando, nos dormimos en la bendición y se nos olvida el milagro que cada día el Señor nos entrega, o el millón de milagros que el Señor cada día nos entrega, ¿verdad? Entonces, a través de las cuerdas de amor con las que el Señor nos levanta, el Señor me regaló estas 5 palabras: soberanía, bondad, amor, promesa y fe. Es bastante, pero era más larga. La lista era mucho, mucho más larga. Y le dije, Señor, déjame escoger las palabras que tú quieras. Y dije, 4 es un número bonito, pero después me dijo, no, también tienes que agregarle fe, porque es que la vida sin fe no te lleva a ningún lado. Y dije, bueno, y promesa, no, pero es que todos tenemos que agarrarnos de una promesa. ¿Cuál es la promesa que tiene cada una? Y así con cada una de estas, al final dije, bueno, será cuerdas de amor, soberanía, bondad, amor, promesa y fe. Así es que me quito a partir de este momento y dejo que sea el Señor hablando a través de mí. ¿Qué ha pasado todo este tiempo, iglesia? Hace 4 meses, aproximadamente, el 9 de marzo, exactamente, tengo las fechas totalmente claras, el 9 de marzo empezó lo que hubiera podido ser, o lo que fue una pesadilla para nosotros, pero que además de la pesadilla, yo creo que es una pesadilla que tiene un final feliz. Y cuando nosotros estamos en el Señor, todas las pesadillas tienen un final feliz, ¿verdad? No importa cuándo tengas la pesadilla. Y no importa qué clase de pesadilla seas, si tú tienes al Señor en tu corazón y si Él es tu Señor, tu pesadilla va a tener, tú te vas a despertar y vas a decir, Señor, gracias porque pude despertar de esto. La verdad es que muchas veces oré y le dije, Señor, dime que es una pesadilla, yo quiero despertar de esto. Yo creo que esto es demasiado duro para mí, para mi familia. Despiértame, déjame despertarme y sentir que fue un sueño real, pero que esto no está pasando en mi vida. Pero no, esto estaba pasando porque había un propósito divino y había un propósito hermoso de parte de Dios con nosotros. Entonces, cuando las personas me preguntan qué fue lo que te pasó, yo les estoy diciendo, hemos vivido un proceso duro, duro, duro y hermoso. Y entonces las personas se quedan así como, duro y hermoso, sí, duro y hermoso. Es una mezcla un poco complicada, ¿verdad? Porque es aprender a tener gozo en medio de la dificultad. Es aprender a entender
que aun cuando sientes que no puedes, que aun cuando sientes que se está perdiendo, que aun cuando sientes que algo está yéndose al fondo, el amor del Señor deja caer sus cuerdas y empiezas a sentir que en medio del dolor hay algo hermoso que te levanta cada día. Eso hay que experimentarlo para poder sentirlo y para poder decirle, Señor, Señor, gracias por lo que estás haciendo con nosotros. Veníamos, la verdad, en un tiempo muy bonito, en familia. Nosotros, gracias al Señor y para la gloria del Señor, decidimos consagrar nuestra familia completamente al Señor. Somos una familia que no es perfecta, somos una familia que comete errores, somos una familia que está en el proceso de santificación. Y quiero aclarar esto porque somos una familia como ustedes, como cada uno de los que están aquí. Pero veníamos con el deseo y la voluntad de rendirle nuestra vida al Señor, de rendirle nuestra familia al Señor y de rendirle nuestros hijos al Señor. Yo crecí en una familia católica completamente, mi mamá católica, mi papá ateo. Entonces yo iba de chiquitico, yo iba a la iglesia y era en la iglesia católica el que llegaba delante del altar y tocaba el altar, me persinaba, la volvía a tocar porque yo sentía que tocando la estatua ahí había una bendición, cerraba mi mano y me iba todo el camino, estaba toda la misa con la mano cerrada y me iba en todo el camino con la mano cerrada porque yo sentía que ahí estaba la bendición cuando toqué la estatua y llegaba y cuando mi mamá no iba le decía, mamá, te traje la bendición. Y ahí la abría y yo sentía que ahí salía la bendición de haber tocado la estatua. Esto puede sonar bonito, pero también tiene un poco de idolatría, ¿no? Y es que yo tenía mi fe puesta en que si tocaba la estatua, ahí había un poco de bendición. Pero había fe. Había la fe de un niño tal vez un poco más corto de tu edad, porque tenía unos... ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuánto? 14. Bueno, yo tenía unos 7 años. Un poquito más grande que Cami. Y crecí con esto, pero tenía dentro de mí, tenía en mi infancia tristeza de heridas de una familia disfuncional, de un papá que se fue cuando yo nací, que se fue, que vino, que se fue, que vino, que se fue, que vino, y que dejó en mí una serie de cicatrices causadas por una paternidad que no fue la paternidad modelo que nos enseña quién es el Padre Celestial que nos ama. Entonces, para mí, el modelo de papá era un papá que llegaba, hacía escándalos, golpeaba, en fin, hacía muchas cosas. Otro día les contaré eso en detalle. Y, cierto, pastor, otro día lo podré contar en detalle. Y a mí se me distorsionó totalmente el modelo de papá. Entonces yo me identifiqué absolutamente fue con mi mamá. Mi mamá decía, yo soy mamá y papá, y para mí ella era mamá y papá. Y mi papá iba los domingos, pero la figura de papá que yo comencé a tener era la figura del papá que me daba para los transportes, para la merienda, para los zapatos que se rompieron. O sea, el papá proveedor. Entonces yo hacía mi lista para el domingo que él venía y él me saludaba y mi intención era el momento en el que pudiera sacar la lista de lo que mi papá tenía que comprarme porque eso era lo único que podía proveer. Pero no era el papá amigo, no era el papá que lo daba todo por ti, que lo daba todo por mí. Evidentemente eso hizo que mi relación con Dios fuera un poco confusa, pero él había sembrado en mí el deseo de conocerlo, así, pequeñito. Entonces yo comencé a ir por un montón de iglesias, de todas, yo fui a iglesias mormonas, yo fui a iglesias testigos de Jehová, yo fui a iglesias adventistas, y en una iglesia adventista alguien dijo, ay, este niño es como inteligente, vamos a ponerlo a que predique, y vamos a enseñarle, y vamos a entrenarlo, y entonces yo llegué a esa iglesia, y teniendo como 7 años, no, ya tenía como 9 años, yo no iba a las sesiones de los niños, sino yo iba a las sesiones de los adultos y ellos me decían, prepara una prédica, que hoy vas a predicar tú, y entonces yo ese día me montaba ahí y yo hacía mi prédica, pero eso se fue difuminando a través del tiempo porque los afanes, los problemas, la familia católica, la falta de apoyo de una familia que asistiera conmigo a una iglesia, cual fuera, me hizo sentir de pronto un poquito de que esto no es exactamente en lo que yo debo estar. Es bonito cuando tú, Andrés,
vienes con tu mamá o cuando vienes solo, que tú no tengas que tener a nadie que te diga ve a la iglesia. Yo podía hacerlo porque pues la iglesia quedaba a la siguiente calle, o sea, era una calle partida por una carrera, entonces yo no tenía que decirle a mi mamá, mamá llama a la iglesia, yo me iba a jugar y veía la iglesia y decía, es mi momento, y entraba solo, entonces ya yo no tenía que coger bus, yo no tenía que coger taxi. Tú evidentemente estás un poco más grande, pero cada vez que vienes es porque tú decidiste venir a la iglesia y entregarle algo de tu vida al Señor, y eso no se va a quedar sin recompensa jamás. Y ustedes que están creciendo y que tienen la posibilidad y el honor de que su familia, sus mamás, sus papás les permitan venir a la iglesia, les acompañen y les apoyen con estos espacios, eso no tiene precio. Eso no tiene precio porque lo puedo hacer yo, puedo acercarme al Señor sin el apoyo, como tal vez lo tiene el hogar de un seno cristiano, pero ustedes sí lo tienen y eso significa que su vida en Cristo va a ser aún más fuerte. Así es que eso es por eso vamos bien. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque cuando ya nos casamos, me caso con mi esposa, vienen los niños, veníamos de un proceso de cada uno. Ella sí era cristiana de toda la vida, una abuela cristiana, esas abuelas que quieren hacer ayuno, vigilia y que les enseñan y le leen la Biblia y todo eso, así es que Dios la estaba preparando para mí. Y nos encontramos cada uno con un Dios en común y con sed de poder entregarle nuestra vida al Señor, pero con experiencias distintas, con heridas similares, con muchas cosas. Y nos encontramos y decimos, nosotros vamos a entregar nuestra vida absolutamente al Señor, nuestra relación, nuestra futura familia y nuestros hijos. Y comenzamos a caminar una familia en Cristo, con errores, pero en Cristo, y tratando de no cometer los mismos errores. Entonces, viajemos un poco de mis 7 años a mis 29 años, hay unos 22 años. No tengo 29 años en este momento, por ahí van sacando la cuenta ahorita. Y nace nuestra hija Camila y nosotros le decimos, Señor, no la vamos a bautizar. Mi familia toda expectante del bautizo. Yo dije, no la voy a bautizar, la vamos a presentar delante del Señor en una iglesia cristiana. Y eso fue un rollo completo en mi familia, porque católicos todos, ellos esperaban el bautizo y todo. Y yo dije, voy a agradarle al Señor y no voy a agradarle a nadie más, porque yo quiero hacerlo a tu manera, Señor. Entonces muchos dijeron que no iban, habían como 5 madrinas, porque todas estaban esperando el nombramiento del madrinato y del padrinato. Y entonces yo dije, no hay madrinas, considérense todas madrinas y considérense todos padrinos, pero esto es una presentación de mi hija delante del Señor, para consagrarla. El día de la presentación de Camila, a pesar de que muchos habían dicho que no iban a ir porque querían ser madrinas y padrinos, allá estuvieron todos, y como si lo hubiera preparado, los pastores que presentaron a Camila comenzaron diciendo, no importa si eres madrina, si quieres ser madrina, si quieres ser padrino. Yo me imagino que Camila debe tener muchas madrinas y muchos padrinos, y yo decía, Dios mío, van a creer que yo entrené a la pastora para que dijera esto, pero no, el Señor sabe cómo hace su cosa en cada momento, ¿no? Y ella dijo, es más que querer ser madrina, que querer ser padrino, ustedes están llamados a tener una vida que modele lo que Camila tiene que ser delante del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren modelar esa vida? A ver, a eso es a lo que somos llamados. Y yo sentí que todos como que se volvían chiquiticos y yo dije, a ver, ¿dónde está la valentía de las madrinas y de los madrinos? Y de los padrinos, perdón. Entonces, bueno, todo muy feliz, como una familia que es de parte del Señor, con unas que otras pruebas pequeñas, pero superadas. Luego nació Juan José. Juan José también fue un niño. Juan José es una promesa del Señor, como la es Camila. Camila es una promesa de Evana y Juan José es una promesa mía, porque el Señor dijo que algo iba a pasar en mi vida cuando viniera un niño. Entonces yo decía, bueno, Señor, wow, eso para mí más que una promesa es una responsabilidad, porque tú sabes lo que tienes que hacer con una promesa del Señor. Tienes que guardarla. Tienes que pelearte por esa promesa día y noche. Tú no puedes descuidar tu promesa porque se puede dañar o porque te la pueden robar si tú dejas que eso suceda, ¿verdad? Entonces, ya viajemos otro poquito, unos 2 años, 3 meses después de que nació Juan José. Nosotros sentíamos cada vez que nos sentábamos en la mesa que éramos y lo somos y lo seguiremos siendo una familia completamente bendecida.
cerrábamos nuestros ojos, hacíamos una oración para decirle al Señor, Señor, gracias por este alimento que nos das, gracias por la salud, gracias por el dormir, gracias por todo lo que haces por nosotros, por nuestra familia, gracias por ti. De esas oraciones del momento de la cena, ¿verdad? Que uno quiere terminar rápido para poder comenzar a comer. Pero dábamos las gracias. Muchas gracias. Y tus hijos, Luis, tus hijos, Beatriz, que estás allá arriba, los hijos de cada uno de ustedes, tus hijos, Carlos, tu hija, ellos son el producto de lo que nosotros les damos como alimento espiritual en casa. ¿O no es, Santa? Ni siquiera lo planeamos. No tenemos que decir, voy a planear el alimento que le voy a dar, porque sin que lo hagamos, ellos observan y escuchan. Tus hijos también. Y eso es lo que ven, ¿verdad? Dicen por ahí que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Entonces, cuando nosotros nos sentábamos a hacer la oración del desayuno, del almuerzo y de la cena, ya hubo un momento en el que Juan José se nos adelantaba y él mismo ponía sus manitos así, sentado en la mesa, ponía sus manitos así, cerraba sus ojos y comenzaba a orar. Evidentemente, él se había aprendido la oración de Gasha, Pitoyosh, tu alimento, por mamá, por papá, por José, por Cayi. Él hacía esa oración. Nos daba paso a que nosotros siguiéramos y luego decía amén. Entonces, para nosotros era muy bonito ver ese chiquitico de 2 años, 3 meses, que en su espíritu, él sabía lo que estaba haciendo, aunque conscientemente era imitar una conducta que definitivamente es agradable ante los ojos del Señor, ¿verdad? Pero a nosotros nos reconfortaba porque su espíritu sí sabía lo que estaba haciendo. Por eso, los niños pequeños en su espíritu saben cuando tú estás conectado con el Señor o cuando estás desconectado del Señor. Un día decidimos que en nuestra casa no sonaría ninguna otra clase de música. Eso fue muy empezando con Camila. Y conseguimos una memoria, guardamos como 300 alabanzas y la pusimos a sonar y dijimos, a partir de hoy sonarán alabanzas día y noche en esta casa. Día y noche, literalmente. Habíamos comprado un microcomponentico así que nos costó 70,000 pesos en Macro, pero salió buenísimo. Lleva como 6 años con nosotros y nunca se ha dañado, y nunca el sonido se ha distorsionado, nunca se ha recalentado. Entonces nosotros lo pusimos como parte de la decoración, metimos la memoria y él suena las 24 horas. Nosotros nos vamos, regresamos, dormimos y él está sonando. Las alabanzas están sonando todo el tiempo. Porque quisimos, no estoy diciendo que ustedes tengan que hacerlo, pero nosotros sentimos que el ambiente de tu casa tiene que estar lleno todo el tiempo de la presencia del Señor. Y para nosotros esa era una manera de llenar el espacio, de llenar su presencia, ¿verdad? Entonces, sin querer, sin planearlo, un día vimos a Juan José, que ya lo había hecho Camila habló más temprano, Camila cantó más temprano, pero en este momento estoy contando el testimonio de lo que nos pasó con Juan José. Él iba y venía por todo el apartamento, corriendo, tirando cosas, rayando paredes, y llegó un momento en el que lo escuché cantar una alabanza, que la vamos a escuchar al final, y que sé que todos se la saben. Pero para mí fue impactante, porque nosotros le enseñábamos los sonidos de la vaca, los sonidos del tigre, el nombre del tío, de la mamá, pero no le enseñábamos alabanzas. No se me había ocurrido enseñar alabanzas a un niño de 2 años, pero él las estaba aprendiendo porque eso era lo que él escuchaba todo el día. Y si tú a tu hijo le permites que él escuche champeta, que él escuche reggaetón, que él escuche novelas, créeme que eso es lo que va a repetir en algún momento, porque eso es de lo que lo estamos alimentando. Entendimos que crear un ambiente para el Señor realmente iba más allá de lo que nosotros pensábamos. También estaba ministrando la vida de nuestros hijos. Y la estaba ministrando de una manera absolutamente poderosa, y lo vas a saber ahorita, iglesia. ¿Por qué? Porque realmente todo esto trasciende. Juan José se desplazaba, yo lo vi que iba caminando y decía, así eres tú. Y yo dije, está cantando una alabanza, mi amor. Y me dice, sí, mi amor, y se sabe otra también. Entonces ya él sabía qué alabanza venía después de la otra, y de verdad que eran como 100 y pico de alabanzas. Pero él sabía, eso era todo el tiempo. Él se aprendió varias, se volvió emocionado con esta que es En tu presencia danzamos juntos. Él la escuchaba y saltaba y llamaba a Cami y decía, calle,
y Cami salía corriendo y entre los dos cantaban y danzaban. Pareciera insignificante o pareciera un simple juego de niños, pero esto realmente va más allá, iglesia. Y te lo quiero decir a ti que eres papá de un niño pequeño, mamá de un niño grande, de un hijo que ya tiene hijos, a ti que apenas vas a tener hijos, a ti que eres hijo, a todos. La manera como trasciende la exposición de la familia a la presencia del Señor es algo que no tiene límites. No tiene límites, porque Él empieza a actuar en su poder de una manera sobrenatural. Dicho esto, el 9 de marzo, después de venir con todo esto bonito, yo estoy, y voy a comenzar hablando de la soberanía. A mí me habían llamado de una universidad para decirme que dictara un módulo de finanzas de una especialización, primera vez que iba a dictar clases. Sentí miedo, sentí temor, dije, yo dictar clases, no sé si les gusta, si no les gusta. Señor, yo lo único que le veo bueno a esto es lo que me van a pagar, la verdad es que cae bien, dale, listo, lo voy a hacer. Entonces dije, bueno, voy por el dinero de lo que me van a pagar, preparé mi clase, compré un libro, me lo leí, etcétera, etcétera. 8 de marzo, viernes en la noche, empiezo a dictar las clases, eran 2 fines de semana. 9 de marzo estoy yo dictando mis clases y a las 3 de la tarde me llama, a las 3 de la tarde, sí, suena mi teléfono. Evana, mi esposa, sabía que yo estaba dictando clases, entonces yo dije, me está llamando, ¿qué estará pasando? Pedí permiso a los estudiantes de la especialización, salí, contesté y era Evana llorando. Entonces me dice Evana, mi amor, Juan José está raro. Le digo yo, pero raro, ¿cómo? No sé, él está raro y creo que no está bien y creo que tenemos que llevarlo a la clínica ya. ¿Pero qué tiene? No sé, está raro, vente. Entonces, evidentemente, ella me traslada toda la angustia que siente, está raro, a ti no te dice exactamente si se está muriendo, o sea, está raro, puede ser lo peor, ¿verdad? Así es que yo entré y les dije a los estudiantes, me da una pena gigante con ustedes, discúlpeme de todo corazón, pero tengo una situación de salud con mi bebé de 2 años y tengo que irme. Eran las 3 de la tarde. Si lo puedo resolver, regreso, y si no, yo miro cómo empalmamos lo que hace falta. La directora del posgrado me había dicho, aquí es importante que las clases se ejecuten, pase lo que pase, porque es que hubo una vez un profesor que nos dejó a los alumnos tirados y que porque tenía una emergencia y nosotros no lo volvimos a llamar más porque eso nos pareció irresponsable. Y yo decía, Dios mío, se le repitió la historia a la directora del posgrado y esta no va a querer saber nada de mí. Ni siquiera sé si me deja dar la clase el próximo fin de semana, pero yo tenía algo claro y es que primero está mi familia que cualquier otra cosa, después del Señor. ¿Verdad? Entonces yo afortunadamente estaba cerca de la casa, la universidad queda cerca de la casa y cogí el carro y en 5 minutos estaba en la casa, literalmente en 5 minutos subí y estaba Evana con Juan José y estaba Juan José completamente ausente, él estaba con la carita así, hacia arriba, miraba como con la mirada perdida, la boca abierta, pero estaba despierto y nosotros le decíamos Juan José, y él solo estaba así. O sea, eso es absolutamente nuevo para nosotros. Yo llamo al pediatra mientras le digo a ella, bajémonos para irnos a la clínica, y el pediatra me dice, está convulsionando. Entonces, pues yo estaba acostumbrado, lo que uno escucha cuando no sabe de esto, es que las convulsiones son esas que uno se mueve y hace cosas así, pero no. De convulsiones ya hice como un intensivo de neuropediatría, créame, hice un intensivo de neuropediatría y hay muchas clases de convulsiones que a veces ni siquiera las vemos. Y él estaba convulsionando, sin fiebre, porque lo primero que preguntan es, ¿tiene fiebre? No, él no ha tenido fiebre. ¿Se cayó? No se ha caído. Llegamos a la clínica, entramos corriendo porque era una urgencia vital. El pediatra me dijo, él no debería durar más de 10 minutos teniendo una convulsión porque podría tener daño neurológico. Y yo en 7 minutos volé en el carro, me pasé semáforos en rojo, pité, o sea, era la vida de mi hijo porque yo no sabía si él iba a llegar vivo o no. Así es que llegamos, lo metimos de urgencia y me dijeron, está convulsionando, hay que intervenirle la convulsión, le pusieron unos calmantes, los calmantes, los sedantes son los que intervienen en una convulsión, los que la yugulan, se llaman médicamente, los que la rompen. Se la pusieron, él se quedó dormido, como a los 20 minutos, como a la media hora comenzó como a despertarse, no nos reconocía cuando se despertó,
Nos preocupó muchísimo. Luego fue pasando los minutos y ya poco a poco nos fue reconociendo y nosotros quedamos como con la inquietud. Nos dijeron, vaya con un neuropediatra. Fuimos con un neuropediatra la misma semana, eso fue un sábado. El martes yo estaba en el neuropediatra con Evana y con los niños, y el neuropediatra lo ve y me dice, eso es epilepsia en la infancia. Tu hijo es epiléptico, pero tranquilo. Tranquilo que hay mucha gente epiléptica. Los epilépticos están por todos lados y uno no lo sabe que son epilépticos, ellos se medican el resto de la vida y hay médicos epilépticos, hay ingenieros epilépticos. Entonces vamos a hacerle unos exámenes para terminar de diagnosticarlo, pero vamos a darle este medicamento, un anticonvulsivo. Dios mío, epilepsia. No sé de dónde saldría una epilepsia. ¿Por qué un hijo con epilepsia? Y comenzó el viaje de, Señor, ¿tú estás permitiendo que nosotros tengamos un hijo con epilepsia? ¿Esto está dentro de tu voluntad? ¿Hay algo que quieres hacer a través de esto? ¿Es una enfermedad válida para nosotros, para él? ¿Es una prueba? O sea, no entiendo absolutamente nada. Claro, una familia cristiana empieza a ir a oración y a preguntarle, y yo soy muy preguntón, muy preguntón. Menos mal es Dios que puede entender todas esas cantidades de preguntas al tiempo, ¿verdad? Y saber cuándo te da la respuesta. Y él comenzó a tener medicación y a hacerse los exámenes durante esa semana. El viernes, que fue mi clase, me dejaron seguir dando la clase. El siguiente viernes era el segundo fin de semana. Y a las 7 de la noche hubo break. Entonces las clases en la noche porque son de posgrado. Y yo salgo en el break y llamo a Evana y me contesta la mamá. Y me dice, hola, es que el niño volvió a convulsionar. Evana está en la clínica, no te quiso llamar porque sabe que estás dando la clase y lo delicado que es la responsabilidad que tienes, pero ella ya está en la clínica, ya al niño lo están atendiendo. Entonces, a mí se me nubló todo, evidentemente. Yo tenía mi temario para dictar la clase, respiré profundo afuera y dije, Señor, necesito terminar esta clase, pero necesito que el tiempo pase ya, volando, porque obviamente mi corazón está en la clínica, no sé qué está pasando con el niño, y yo estoy aquí dictando clases de finanzas. Entonces, no sé cómo, no me acuerdo qué fue lo que dije ese viernes, de 7 de la noche a 9 de la noche, pero terminó la clase y yo salí volando para la clínica. Cuando llegué a la clínica, otra vez dijeron, sí, sigue siendo epilepsia, al niño hay que aumentarle la dosis del anticonvulsivo, le aumentaron la dosis y salieron otra vez para la casa. A los 2 días salimos. Al siguiente sábado nos despertamos, ya Juan José estaba tomando anticonvulsivos en una dosis mayor. Desayunábamos, estábamos todos felices, nos pusimos a ver televisión mientras desayunábamos y yo empiezo a ver otra vez a Juan José raro. Pero esta vez no era el raro que va colocando la mirada así hacia arriba y que se pone como angustiado y se queda ausente, sino que de repente él está así y se quedaba como lento. Literalmente se llama enlentecido. Entonces yo le digo a Havana, mi amor, a mi esposa, Juan José está raro. Me dice ella, pero él no está pasando lo que está pasando las otras veces. Además no ha vomitado porque siempre vomita. Entonces le digo yo, pero no, él está raro, él está como lento, él no es así, él no mira así, él no camina así. Nos vamos ya para la clínica. Bueno, nos vamos ya para la clínica. Claro, uno está paranoico con los episodios que hemos tenido. Y cuando llegamos a urgencia nos dicen, bueno, nosotros revisamos al niño, pero clínicamente el niño no tiene ninguna convulsión. Entonces, nosotros lo vemos bien. Entonces le digo yo a la pediatra, lo siento, usted lo ve bien, pero yo conozco a mi hijo como Dios nos conoce a nosotros, ¿cierto? Y yo sé que mi hijo no está bien y yo no me voy a ir de aquí hasta que no sepamos qué pasa con mi hijo. Bueno, entonces vamos a dejarlo en observación porque no tenemos nada que ponerle a su hijo. ¿Qué le vamos a poner si nosotros lo vemos bien? Usted lo conoce y dice que él no está bien, dejémoslo en observación. A las 3 horas Juan José comenzó a convulsionar otra vez, estando en la clínica. Pero ya comenzó con unas convulsiones parecidas a las otras, medio raras, en las que él se ponía lento, no podía hablar, se ponía así pero seguía dirigiendo sus movimientos y su mirada.
Y entonces ellos le ponían el medicamento, Juan José medio reaccionaba y otra vez se ponía lento, y otra vez reaccionaba y otra vez se ponía lento, y así pasó hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche me dijeron, papá, no sabemos qué pasa con tu hijo. Esto la verdad es extraño para nosotros. Nosotros no hemos podido estabilizarlo. Eso clínicamente se llama estatus convulsivo, y estatus es que él convulsiona, tiene una crisis detrás de otra y no hemos podido parársela, así es que te vamos a remitir a una unidad de cuidados intensivos. Porque una convulsión que no para pudiera desencadenar cosas muy graves para cualquier persona. Entonces vas a ir a una unidad de cuidados intensivos porque necesitamos que un neuropediatra sí identifique lo que realmente está pasando con el niño. Entonces me dijeron, Clínica Puerto Azul, Clínica La Asunción, Clínica General del Norte. Tienes que saber que en unidad de cuidados intensivos tú no vas a estar con tu hijo porque ahí no dejan quedarse a nadie con el niño. Tú vas a poder entrar a visitarlo en el día, pero tú no sabes nada de él, a ti te van a anunciar. Entonces yo dije, no puedo permitir, yo quiero estar con mi hijo porque estamos descubriendo qué es lo que le pasa. Entonces me dijeron, en la General del Norte es donde acabamos de preguntar y te pueden dejar quedar con él. Y yo dije, no, vamos para la General del Norte. Entonces los médicos dijeron, allá es bueno médicamente, científicamente, tienen un contrato con un neuropediatra, el doctor tal es el director de la UCI pediátrica, es fantástico, ya lo recomendamos, van por prepagada, entonces van bien, tranquilos. Llegamos y ahí comenzamos a tener una serie de problemas. Realmente eso fue literalmente una pesadilla en la clínica, porque los médicos todos decían, era un fin de semana largo con puente, fue un sábado a las 10 de la noche, y resulta que había un congreso de neuropediatría, y todos los neuropediatras de la ciudad estaban en el congreso, literalmente todos. O sea, no había un neuropediatra en la ciudad que fuera a ver al niño. Entonces era a expensas del pediatra, y el pediatra llamaban al neuropediatra y el neuropediatra decía, súbele la dosis de anticonvulsivo, sigue convulsionando, súbele la dosis de anticonvulsivo, sigue convulsionando, imprégnalo empieza a inyectarlo al máximo nivel que pueda soportar una persona de la sustancia anticonvulsiva, que corra absolutamente por toda su sangre, que cuando lo impregnes la convulsión tiene que parar. A Juan José lo impregnaron en día y medio de un anticonvulsivo, y Juan José no salía del estatus. Entonces, después él dio la orden de que le dieran un segundo anticonvulsivo, también todo intravenoso, y dijo, imprégnalo de este segundo anticonvulsivo porque por su sangre tiene que fluir anticonvulsivo por lo fuerte que está haciendo el proceso para él. Y le pusieron un segundo anticonvulsivo. Es algo que debía hacerse en 3 semanas, paulatinamente, pero a él se le hizo en 2 días. Y Juan José seguía convulsionando. Y nosotros en un cuartico, yo no sé si muchos de ustedes deben saber cómo son las UCIs, ¿verdad? Pediátricas, las UCIs en general son frías, muy frías, muy frías. Los que no la conozcan espero que no tengan que conocerla nunca, pero los pastores tuvieron de verdad la iniciativa, gracias al Señor, de ir allá a orar por él, y era, Dios mío. Entonces, él no paraba la convulsión, y el lunes yo armé mi problema y dije, ¿cómo es posible? Mi hijo no se sabe qué es lo que tiene. Entonces llegó el neuropediatra de viaje del congreso y dijeron, usted tiene que venir a ver al niño, y él fue el lunes en la noche. Y dijo, tienen que tener paciencia, es un niño epiléptico, es una epilepsia un poco extraña porque ya debería haber reaccionado a los anticonvulsivos, pero lo que deberíamos hacer en 3 semanas lo estamos haciendo en 3 días. Señores de la parte asistencial, tercer anticonvulsivo, imprégnenlo. Entonces a Juan José comenzaron a ponerle un tercer anticonvulsivo y lo impregnaron de 3 anticonvulsivos y la crisis paró. Yo comencé a preguntar qué efectos puede tener esto en la vida de Juan José, en la salud de Juan José. A corto plazo, muchos, a largo plazo también, pero es que si no paran las convulsiones el niño puede fallecer. Hay que sacarlo de la crisis convulsiva. Y eso es lo único que nos interesa en este momento, dijo el neuropediatra. En este momento no me pregunte por más nada. Yo tengo que sacarlo de la crisis convulsiva porque si no el niño puede tener
cosas muy graves y hasta fallecer. Entonces, durante este tiempo, nosotros, por supuesto, angustiados, pero orando. Señor, ¿qué está pasando con mi hijo? Señor, ¿qué está pasando con mi hijo? Señor, por favor, pare la convulsión. Señor, que Juan José se estabilice. Señor, no entiendo por qué estamos viviendo esto, Señor. Pero firmes, ¿no? Tú nos vas a sacar de esto. Y es comenzar a creerle al Señor, ¿verdad? ¿Por qué comenzar a creerle al Señor? Porque nosotros creemos en la soberanía del Señor y sabemos que cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo te cedo mi vida, yo te cedo a mi hija, yo te cedo a mi hijo, yo te cedo mi voluntad, que lo decía el pastor ahorita, tú sabes que le entregaste a un grande, al Rey de Reyes, ¿verdad? Y tú sabes que Él, pase lo que pase, está al control, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos firmes en eso. El día 6 de UCI, que fue cuando ya él llevaba 2 días dejó de convulsionar, nos dijeron, bueno, el niño ya dejó de convulsionar, va a pasar a un piso normal, sale de unidad de cuidados intensivos y apenas se estabilice nuevamente, ya se va para la casa, es epiléptico, vamos a ver cómo le damos los 3 medicamentos. Pasamos a un cuarto en donde también peleamos para que nos sacaran de ahí porque era en condiciones infrahumanas y dijeron, ay, qué pena, que fue que se nos olvidó que ustedes estaban en medicina prepagada y entonces la salud está estratificada. Qué pena, se nos olvidó que usted estaba en medicina prepagada. Van para la suite. Y nosotros, bueno, fuimos a la suite. Cuando entramos a esa habitación de la suite, quiero decirte, iglesia, que para mí era una habitación oscura. Fue una habitación, podría ser la suite, pero era una habitación tan cargada, tan cargada y tan oscura, tan pesada, tan negativa, que yo entré a la habitación y yo sentí miedo. O sea, sentí miedo, físico miedo. Y pensé, Dios mío, yo no quiero estar aquí. Y veníamos entre Vana y yo turnándonos de quién se quedaba en la clínica y en algún momento el miedo me llevó a decir, esta noche no me quedo yo. Le voy a decir a Vana que se quede ella. Pero luego el Espíritu Santo me redargulló y me dijo, no, venga un momentico. Es que aquí el papá es usted. Usted no puede irse. ¿Cómo así que va a dejar a su hijo y a su esposa ahí porque le da miedo la habitación? ¿Y con quién está usted? Porque entonces el Espíritu Santo empieza a acompañarte y a hablarte, ¿verdad? Y entonces, ok, yo dije, está bien, tienes toda la razón, Señor. Tú me has puesto a mí como sacerdote de mi casa y me has traído una revelación en la que yo acabo de entender que no se trata de mi miedo, se trata de mi hijo, que es quien va a estar hospitalizado dentro de esta habitación. Entonces comencé a explorar cómo el amor hacia mi hijo me hizo superar los miedos. Es un amor, tú que eres papá, tú lo sabes porque estoy seguro que antes no lo habías experimentado, ¿verdad? Uno empieza a volverse, y todos los que son papás y mamás aquí, uno empieza a volverse sobreprotector, uno no quiere que los toque el pétalo o una rosa, si a ellos los inyectan, a uno le duele 10 veces lo que les dolió a ellos, y ellos dejan de llorar y uno sigue con el dolor aquí. Es el amor de un papá, de un padre y de una madre a su hijo. Y cuando comencé a sentir esto, yo comencé a sentir otra revelación y fue como Dios me ama a mí, que soy su hijo, porque yo lo había tenido distorsionado por la relación que había tenido con mi papá. Y es que no hay un padrastro que llegue a suplir el amor de un papá, no lo existe. Tienes que entender cómo te ama Dios para que tú puedas comenzar a experimentar el amor verdadero, para recibirlo, para vivirlo y para darlo. Entonces yo decía, Señor, este amor que siento por Juan José, en el que quisiera quitarlo a él, que me den las convulsiones a mí. Yo quería que las convulsiones me dieran a mí. Yo quería que me inyectaran a mí, yo quería que los anticonvulsivos me los dieran a mí. Yo quería, mis miedos se fueron a otro lado y yo decía, Señor, yo me quedaré en esta habitación oscura con espíritus que lo siento moverse, pero me voy a quedar porque ese pequeñito necesita un papá que se levante. Así. Y mi hermana sintió el miedo que yo tenía y me dijo, yo me voy a quedar contigo porque la cosa está como pesada. Para ella la cosa estaba como pesada. Yo le dije, bueno, está bien, dale, quédate. Claro, yo no me quería quedar solo. Y entonces dije, bueno, entonces aquí tiene que comenzar a fluir
la presencia del Señor, como fluye en mi casa. Y cogí el celular, lo conecté, puse la lista de 50 alabanzas que tenemos en el celular, 50, 70, las que sea, y le subí y cargué a Juan José porque no lo quería dejar solo en la cama, y comencé a caminar por toda la habitación y a alabar. Y yo caminaba y cantaba alabanzas y me lo pegué aquí al pecho y puse mi mano sobre la cabeza de él. Y yo decía, Señor, llena este lugar con tu presencia, Señor, yo invoco tu nombre, Señor. Tu palabra dice, Señor, que donde tú estás, tú eres luz y que la luz se lleva toda tiniebla. Y duré como 2 horas con Juan José cargado, moviéndome de un lado al otro, cantando alabanzas, pidiéndole, rogándole, implorándole. ¿Y tú sabes qué pasó, iglesia? Llegó la luz. Evidentemente, el Señor no puede negarse, no se niega a que el Hijo le diga, Señor, ven y llena este lugar con tu presencia. Es que es una promesa en donde hay uno o dos o más que invocan su nombre, ahí está Él. Y iglesia, yo comencé a sentir cómo el ambiente se fue limpiando, cómo se fue depurando, cómo la luz no era física, cómo espiritualmente el lugar comenzó a esclarecerse. Porque yo ya no estaba con mi miedo, yo dije, Señor, si tú vas conmigo, ¿quién va contra mí? Y el Señor iba delante de mí en cada paso que daba y yo sentí como Él llenaba cada rincón de esa habitación. Y le dije, Señor, tú estás aquí ahora y te pido en el nombre de Jesús que cuando nosotros nos vayamos, quien quiera que llegue a esta habitación también sienta que esto fue un cuarto de oración para ti, Señor. Porque yo no sé si aquí se murió alguien, si entró alguien con cáncer, si entró alguien con cualquier otra enfermedad terminal, si venía de hacer cosas que te desagradan. Y por eso esta habitación está tan cargada. Todos sabemos que una clínica no es un lugar agradable, ¿verdad? Ni menos las habitaciones en donde pasan tantas cosas. Pero el Señor llenó ese lugar con su presencia. Y por eso yo te digo, iglesia, es importante que tú entiendas que si el Señor no lleva la bandera de tu vida y de tu familia, cada vez que tú atravieses el valle de sombras, vas a ir solo. Vas a ir solo y llámese el valle de sombra la enfermedad, llámese el valle de sombra la escasez económica, la falta de trabajo, llámese el alcoholismo, llámese la drogadicción, llámese la incredulidad, lo que quiera, pero si no vamos con el Señor estamos solos y estamos perdidos. Y yo le decía al Señor esta mañana, Señor, anoche y esta mañana, Señor, ¿qué quieres que le diga a la iglesia, además de todo lo que tengo para decir, con esto que tú quieres llevarle? Y el Señor me decía, hay un versículo que todos lo conocemos, que es el del granito de mostaza, ¿verdad? Que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se hará, porque aún lo que es imposible en mi nombre se puede ejecutar. Entonces el Señor me decía, dile a la iglesia que se pregunte cuál es su monte. ¿Cuál es el monte que tú tienes para trasladar? ¿Cuál es tu monte, Luis? Que no se ha trasladado todavía. ¿Cuál es tu monte? Todos tenemos un monte. Desde chiquitico, yo de 7 años ya tenía un monte así gigantesco que se tenía que trasladar, pero que yo no sabía cómo hacerlo. Así es que yo creo que aquí nadie puede levantar la mano a decir no tengo un monte que trasladar. Porque hoy tienes un monte, ayer tuviste un monte y mañana vas a tener otro monte, porque los montes no se van a terminar. Pero tampoco, así como no se van a acabar los montes, en esta vida tampoco se acaba la palabra, el poder y el amor de Dios para que en su nombre tú digas, trasládate de aquí y déjame pasar, y tú puedas pasar. Entonces yo quiero que ahí en donde estás sentado pienses y le pongas un nombre a tu monte, porque tú tienes que decirle a tu monte hoy por fe, tú te vas a trasladar de ahí y yo voy a pasar en el nombre de Jesús, porque cuando lo hacemos, cosas grandes suceden. La soberanía de Dios. Pasa que cuando nosotros salimos de la clínica, de la General del Norte, el niño sale diagnosticado como epiléptico. Y yo siento que él no es epiléptico.
De hecho, los pastores habían estado orando por nosotros y ellos nos dijeron, hay que meterse en la presencia del Señor para saber. Nosotros rechazamos ese diagnóstico, la enfermedad no es de Dios. Porque entonces entramos en esa disyuntiva de pensar, Señor, ¿será que tu gracia nos basta para vivir con esta enfermedad? No, pues es que la enfermedad no es de Dios. Porque yo tengo que aceptar una enfermedad en mi hijo chiquitico, pequeño, que está creciendo, que fue consagrado y que fue concebido en un hogar que quiere hacer las cosas bien delante del Señor? Yo porque tengo que aceptar cosas de este tipo para toda la vida. Entonces yo decía, Señor, ¿lo acepto o no lo acepto? ¿Lo acepto o no lo acepto? Enséñame porque no sé cómo debo hacerlo en este momento. Y me llamó una estudiante de la universidad donde yo estaba dictando la clase y me dijo, teacher, profe, es que con lo que pasó con su hijo, perdóneme, pero yo quiero preguntarle qué fue lo que le pasó. No es que yo quiera recibir más información de lo normal, pero cuénteme porque yo tengo algo que decirle. Entonces yo le dije, no, mi hijo está convulsionando y los médicos dicen que es epiléptico. Entonces me dijo, bueno, yo le voy a dar el nombre de un médico neuropediatra que viene de Bogotá una vez al mes y que además de ser neuropediatra es epileptólogo. Epileptólogo es una supraespecialización de la especialización, porque a mi hijo le pasó algo parecido y mi hijo vagó por todos los neuropediatras de la ciudad y el único que lo pudo diagnosticar fue el señor epileptólogo. Entonces yo dije, listo, deme el número. Y yo llamé al médico y a esa misma semana, después de haber salido de la clínica de la General del Norte, fuimos a la cita como particular con el epileptólogo, y el epileptólogo nos recibe, nos dice, cuénteme qué fue lo que pasó, y nosotros le contamos, y el epileptólogo se queda así mirándonos y nos dice, tu hijo no es epiléptico, tu hijo tiene algo que para mí se llama encefalitis autoinmune. Pues man, eso suena feo, ¿cierto? No es que sea más prometedor que la epilepsia. Y entonces yo dije, no, pues lo arreglamos. ¿Qué? Encefalitis autoinmune. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las células de su cuerpo están atacando las células de su cerebro. O sea, él está teniendo un autoataque en el que su cerebro está siendo atacado por un anticuerpo de sus propias células y le está causando epilepsia y le está causando daño neurológico. Y tú deberías irte con tu... Él no había visto exámenes de nada porque en la General del Norte no le hicieron lo que tenían que hacerle exámenes. Y tú deberías irte con tu hijo ya mismo a hospitalizarlo para que empiecen a ponerle inmunomoduladores o corticoides, que son los tratamientos fuertes contra una enfermedad autoinmune, porque tu hijo está en grave peligro. Así es que te vas ya y lo hospitalizas. Entonces le digo yo, pero Doc, tú eres un médico particular, ¿yo qué llego y le digo a esta gente que tengo que hospitalizarlo porque tú dices que el diagnóstico es diferente? Me dijo, yo te voy a dar la historia clínica y ve y dile al médico, al neuropediatra que lo atendió en la General del Norte. Bueno, yo salí angustiado, tratando de masticar, ya no epilepsia, sino encefalitis autoinmune. Y entonces yo fui a oración y dije, Señor, tu palabra dice que tus planes son mejores que los nuestros. Y yo no creo que la encefalitis autoinmune sea un mejor plan para nosotros. Porque uno cuando ora quiere orar con sus propios intereses, ¿cierto? Porque tenemos que aprender a entender qué es lo que significa soberanía del Señor. Tenemos que comenzar a entender realmente que pase lo que pase, aunque no nos guste, Él está siendo soberano. Y no es decirle, este es el diagnóstico que yo quiero. Es, Señor, pase lo que pase, yo sé que tú vas a estar aquí y vas a sacarnos adelante. Pase lo que pase. Dice la palabra de Dios, alguien me acompaña a Daniel 4, 34 y 35. Cuatro, 34 y 35. ¿La tiene? ¿Alguien me ayuda a leerla? Sí, por favor. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive
sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así es. Su reino es sempiterno y él hace como quiere y no hay nadie que le diga qué haces y nadie que pueda igualar su poder, ¿verdad? Entonces, entendiendo el concepto, gracias, vale, entendiendo el concepto de la soberanía, yo le decía, no lo entendía totalmente porque una cosa es creer que lo entendemos y otra cosa es entenderlo. Yo le decía, Señor, no, este no puede ser un diagnóstico tuyo para él, es que una encefalitis autoinmune quiere decir que su propio cuerpo se está atacando, mi hijo es un niño, ¿cómo tú vas a permitir que sus células tengan un ataque inmunológico y él entre en lo que está pasando? Pero el epileptólogo comenzó a explicarme, entonces yo me fui para el médico, voy a tratar de acortarlo, porque yo sé que vamos con el tiempo, pero cada cosa es importante. Yo me fui donde el médico que lo había tratado y el médico me dijo, ¿hospitalizarlo? Fulano de tal, Juan Carlos, se llama el epileptólogo, Juan Carlos te dijo así, Juan Carlos es como extremista, Juan Carlos, no, puede ser que Juan Carlos te haya dicho eso, yo lo conozco, no, él es un borrachín, el niño, él es un borrachín, él está así porque está borracho por todos los medicamentos que le pusimos. Eso se le va a pasar, déjalo que se le pase. Si quieres, hazle los exámenes. Yo te puedo ordenar la hospitalización en la General del Norte, pero eso es un borrachín. Y claro, yo ahí me enfrento primero contra un médico que me dice algo que quiero escuchar, entre comillas, y es, él no tiene encefalitis autoinmune. Segundo, un médico que me dice regresa a donde no quieres estar, que es a la Clínica General del Norte. Perdón si alguien trabaja en la General del Norte, si alguien tiene algo que ver, pero tengo que contarlo. Yo no quería regresar a esa clínica, pero me encuentro frente a un discernimiento que me da el Señor, que me dice, las cosas no son como te las está presentando la medicina, aquí hay algo más. Y resulta que Juan José salió de la clínica sin hablar, Juan José salió de la clínica sin comer, porque Juan José perdió tono muscular en todo el cuerpo. Lo primero que identificamos es que había perdido tono muscular en sus extremidades porque él no caminaba. Uno lo ponía de pie y sus piernecitas se le doblaban todas después de que él caminaba y corría por todos lados. No hablaba porque no volvió a decir una sola palabra y cuando le tratábamos de dar comida, él hacía como un bebé recién nacido que hacía así. Y la comida no le pasaba aquí y se le salía de la boca. Él no lograba hacer bolo alimenticio, deglutir y decirle... Y que su cerebro le dijera a la laringe, ábrete, lengua, levántate y manda el alimento hacia atrás. Porque es que así es el proceso y esta es otra parte de la enseñanza. El cerebro tiene que decirle a cada uno de los músculos, esto es lo que vas a hacer. Y la fonoaudióloga nos decía, tu hijo perdió tono muscular y deglución porque él recibe el alimento, pero la lengua no sabe qué hacer con él. El cerebro tiene dañada la función de decirle, levanta la lengua, mastícalo, sosténlo ahí, ábrete laringe, lengua, levántate, envía hacia atrás el alimento, pásalo, laringe, ciérralo. O sea, y uno dice, pero todo eso tiene que suceder, todo eso tiene que suceder. Juan José perdió esa parte en su cerebro de deglución, de tragar, él no pudo, entonces tocó comenzarle a dar sopas licuadas, con una jeringa de esas grandotas de 10 centímetros, de a 20 de vez en cuando yo quería que tomara más. Y era, álcelo, tápale la nariz, ábrele la boca y métale la sopa. Y eso le produjo una broncoaspiración que complicó una neumonía que adquirió en la clínica. O sea, el tema era muy complicado. Él salió flaquito, no hablaba, como perdió deglución, él no hablaba, no miraba bien, no nos reconocía. Y además, estoy hablando de a los 12 días que salimos de la clínica, de todo esto porque duró 12 días hospitalizado, no dormía. A él se le trastornó el sueño y él tenía un desorden en su cabeza que no sabía qué tenía que hacer en cada momento. Entonces, a él lo dormíamos
le dábamos 9 dosis de anticonvulsivos diarios, que todavía los tiene, pero él cuando se despertaba, se tiraba de la cama así como de cabeza, se tiraba de la cama al piso, y nosotros tuvimos que forrar toda la habitación, forrarla con cojines, con almohadas, con cubrelechos, para que si se caía, le amortiguara, porque él no se puede golpear la cabeza. Y él se tiraba de la cama y salía corriendo y se metía debajo de la cama, y debajo de la cama era que se quedaba dormido. Entonces cuando lo sacábamos se ponía a llorar, se desesperaba y daba gritos, y lo único que lo calmaba era meterse debajo de la cama. Entonces, en nuestra angustia, nosotros lo dejábamos meter. Evana tiraba una cobija debajo de la cama para que no estuviera en el piso frío antes de que él llegara. Entonces eso era todo fríamente calculado. Él salía corriendo, ella corría por el otro lado, se metía, tiraba la cobija, se salía, y él se metía y se quedaba en la cobija. Entonces ella se tiraba del otro lado de la cama en el suelo, así, y yo me tiraba de este lado de la cama en el suelo, o sea, los dos al lado y lado, y ahí hasta las 2 o 3 de la mañana que él se quedara dormido para vigilarlo. Cuando se quedaba dormido, jalábamos la cobija y con mucho cuidado lo llevábamos y lo acostábamos en la cama. Hasta que a las 5 se volvía a despertar y se tiraba otra vez y vuelva, y fueron muchas noches sin dormir porque Juan José tuvo trastorno del sueño dentro de todo lo que tuvo. Como no comía, broncoaspiró, se bajó de peso, se le bajaron mucho más las defensas, no volvió a convulsionar desde la última vez que estuvo en la General del Norte, gracias al Señor. Pero para nosotros todo era totalmente duro. Vale, ayúdame con el video 1 y el 2. Son videos de 15 segundos, por favor. Esto fue antes de todo lo que pasaba, de todo lo que pasó. ¿Qué estás tomando? Juguito de naranja. ¿Cómo hace Juanjo cuando está tomando juguito de naranja? ¡Ay! ¿Cómo hace Juanjo cuando toma juguito de naranja? ¡Ay! Un beso a mamá. ¡Ay, qué rico! Ok, eso es Juan José antes de que pasara todo eso. Cuando Juan José sale de la clínica, hay un video muy corto que tomamos. Y mañana no sostenía esto. ¡Mami, rápido! No podía abrir los ojos. Estaba todo como gelatinoso. Tómenle fotos si está. Vamos a esa foto que... Juan José babeaba todo el tiempo, porque él estaba así, como cuando está en retroceso. Y efectivamente, las convulsiones, la última convulsión que tuvo, que no se le intervino a tiempo, había causado daño neurológico severo en él. Llegamos a casa y regresamos a casa con un niño que no camina, con un niño que es como discapacitado, así, que todo el tiempo está con la boca abierta, babeando, que no me vuelve a decir papá, después de que me decía papá, y otra serie de cosas, y yo siento un dolor profundo en mi corazón, y algo empieza a caminar mal dentro de mí, porque yo siento que el amor de Dios se está alejando. Porque somos así, dudamos cuando las cosas no están bien, esa es nuestra naturaleza, habitual. Entonces era una lucha dentro de mi iglesia en la que yo decía, Señor, no me dejes dudar de ti, pero tengo que venir a decírtelo, no me dejes dudar de ti, porque dentro de mí el dolor que estoy sintiendo me hace pensar que tú has quitado tu mirada de nosotros por un momento. Y aunque yo sé que tus planes son mejores que los nuestros, tengo miedo. Un día una amiga en Cristo me llamó en un momento de desesperación en el que yo iba discutiendo con el Señor y me dice, Luis, ¿pero por qué lloras? Y le digo, pero ¿cómo quieres que no llore? Mi hijo se dañó. Es un niño, se dañó. Sus funciones neurológicas no están. No me reconoce, no habla, no come, no duerme, no camina. Y yo le pregunto a los médicos y los médicos me dicen,
No sabemos, porque neurológicamente no podemos hablar de expectativas. Es probable que nunca vuelva a hablar, es probable que no vuelva a caminar, las terapias tal vez lo ayuden a rehabilitarse. El otro decía, es un borrachín, cuando los medicamentos se le pasen él va a estar bien, no sabemos si hable, pero... Y yo decía, Señor, es tu pequeñito, no solo es mío, es tu pequeñito también. Déjame por favor despertarme de esta pesadilla porque yo siento que no voy a poder. Y ella me dijo, ¿tienes miedo? La amiga. Y le dije, sí, tengo mucho miedo. Tengo miedo y me da pena con Dios. Y me dijo, pero no, es que ¿sabes qué? Si tú tienes miedo, ve a Él y dile que tienes miedo. Porque no te quedes con tu miedo solo, Él es tu papá. Y yo le dije, está bien, yo voy a ir donde Él y se lo voy a decir. Y detuve el carro, porque todo esto era todo el día, todos los días, toda la noche, todo fue durísimo. Y detuve el carro y me metí en una bahía de parqueadero y le dije, Señor, tengo miedo. ¿Y sabes de qué tengo miedo, Señor? Tengo miedo de tus planes. Porque aunque tú me dices que tus planes son mejores que los nuestros y yo lo creo, yo tengo miedo que tu plan no me guste. ¿Tienes un plan que tal vez creas que el Señor tiene para ti y no te guste? Entrégaselo. Entrégaselo porque aunque sea difícil de entender, sus planes son mejores que los nuestros, Andrés. Sus planes son mejores. ¿Quieres ser futbolista y tú no sabes si el plan de Dios no es ese? Entrégaselo. Si tienes miedo, entrégaselo. ¿Quieres tener una esposa? ¿Quieres tener una familia? ¿No puedes tener hijos? ¿Estás enfermo? ¿Tienes un familiar enfermo? Cualquiera que sea el monte, la primera persona a la que tienes que ir a ser sincero y decirle, Señor, tengo miedo, es a Él. Porque es que Él es tu papá. ¿Qué crees que va a hacer tu papá cuando le digas que tienes miedo? ¿Sabes qué hizo conmigo? Me abrazó. Me abrazó fuertemente y me dijo, confía. Porque mis planes ayer, hoy y mañana van a ser mejores que los tuyos. Y le dije, Señor, pero es que si tu plan es que Juan José muera, yo sé que tú en algún momento vas a sanarnos del dolor y esto va a pasar y lo vamos a recordar, pero yo no quiero que mi hijo muera. A mí tu plan, que yo desconozco, me produce miedo, Señor. Perdóname, porque yo no debería sentir miedo de tu plan, pero tengo que ser sincero contigo. Y si tu plan no me gusta, y en donde vuelvo al punto de la soberanía del Señor, tú tienes que entender que no importa lo que pase en tu vida, y no importa si tienes miedo, y no importa si el panorama es oscuro, el Dios que es tu Dios, que es tu Padre, te ama. Te ama tanto que Él no va a dejar que te dañes. Y yo un día le dije, Señor, porque eso era todos los días, Señor, yo quiero cuidar mucho la oración que tengo contigo, pero yo te quiero decir sinceramente que yo tengo un choque con esto que está pasando, porque la neuropediatra, de donde entró a la Porto Azul, porque eso fue muy largo, terminamos en la Porto Azul para hacerle los exámenes que no se le habían hecho, un día escribió una historia clínica, posible diagnóstico Landau-Kleffner. Pastores vivieron esto con nosotros de cerca. Y ustedes saben cómo somos nosotros con el tema de los diagnósticos. Yo llegué y me metí a Google y coloqué síndrome de Landau-Kleffner. Y me salió una cosa así gigantesca que decía, síndrome de una enfermedad autoinmune degenerativa y progresiva que lleva al mutismo total a quien la padece por la incapacidad de comprender el lenguaje y de expresarlo. Y da de 1 en 10 millones. Y yo leía la historia clínica y decía, posible Landau-Kleffner, síndrome de 1 en 10 millones que lo lleva al mutismo total. Y fui y le dije, Señor, estoy angustiado. Señor, me siento angustiado. Porque tú eres mi papá y eres el papá de él. Y nosotros te lo consagramos a ti, Señor. Yo me puedo acercar con confianza a decirte, yo no le entregué mi hijo al enemigo. Yo no le entregué mi hijo al mundo, yo te entregué mi hijo a ti. Y yo creo que hay una promesa, y ahí está la promesa. Yo creo que hay una promesa que tú nos diste en Isaías 54, en donde dice, y tus hijos tendrán paz.
Y yo no creo que esta sea la paz que tú prometiste para mis hijos cuando yo te los entregué, Señor. ¿Cómo así que va a quedar mudo? Señor, si él camina por la casa alabándote, Señor, es un adorador. Yo no te quiero presionar, Padre. Yo le decía, porque es que estaba el debido cuidado de yo no vengo a decirte a ti que como Juan José es un adorador y tú tienes que hacer la voluntad mía. Yo solamente tengo que decirte que yo desde el fondo de mi corazón no creo que tú tengas un plan degenerativo para mi hijo, porque él es tu hijo y porque así como yo siento este amor que se sale de mi pecho hacia él, así lo sientes tú conmigo y lo sientes con él y aún más grande. Y porque he logrado entender el dolor de ver a mi hijo dañado y poder proyectar que así pasó con Jesús cuando nosotros lo dañamos. Señor, esto nadie me lo puede contar. Así debiste sentir tú el dolor cuando lo azotábamos, cuando estaba agonizando y cuando murió. Señor, es un dolor y logro entender cuánto nos amaste ahora que puedo ver a mi hijo que se daña, cómo tú permitiste que tu hijo se dañara por nosotros. Esto no tiene límites, iglesia, no tiene límites. Y le dije, yo no creo que tú quieras esto para mi hijo, no lo creo, no te estoy diciendo que no lo quiero creer, no lo creo. No lo creo y yo voy a seguir creyendo en ti, Señor, porque tus planes son mejores que los nuestros. Y siguió adelante todo el tema del diagnóstico y llegó el momento en el que se le diagnosticó, salió el diagnóstico 2 meses después de cuando comenzó todo y llegó positivo, encefalitis autoinmune. Era una enfermedad que no era epilepsia. La epilepsia era secundaria a un ataque neurológico que tenía él en su cerebro. Y entonces me dicen, ya antes de que se le diagnosticara, el epileptólogo me llamaba y me decía, a tu hijo hay que ponerle inmunomoduladores, a tu hijo tráetelo para Bogotá, a tu hijo hay que hacerle. Y yo, fueron casi 4 meses, iglesia, ahí con mi esposa, al pie de Juan José, o durmiendo en la clínica, o hablando con los médicos, o demandando a las entidades de salud, porque cuando me dijeron, así no salga el diagnóstico al niño, hay que ponerle algo que se llama inmunoglobulina. Iglesia, inmunoglobulina es un ejército de defensas humanas que sale de 1000 donantes. Cada ampolla sale de 1000 donantes que van a un laboratorio en Suiza y que donan sangre, y de esa sangre se procesa para sacar anticuerpos específicos de a eso que le produce la encefalitis autoinmune, y ese ejército se le tiene que poner directo a la vena para que lo ayude a pelear contra las células locas que tiene, que lo están atacando, y gane la batalla. Y cuando a mí el médico, el epileptólogo al principio me dijo, es una encefalitis autoinmune, yo sentí mucho miedo y yo iba y le decía al Señor, Señor, si mi hijo tiene encefalitis autoinmune, yo te pido que tú mandes un ejército de ángeles a que peleen por él. Porque si a él no le están poniendo la inmunoglobulina, Señor, él está desprotegido médicamente. ¿Qué está pasando con él? Y él tenía movimientos tónico-clónicos todo el tiempo, y yo entendía que cuando él tenía esos movimientos y convulsionaba, estaba teniendo el ataque. Y yo le decía, Señor, si hay un ejército de células atacándolo, yo te ruego que tú mandes un ejército de ángeles a que lo defiendan, Señor, porque tu palabra dice que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y los médicos decían, los de la Puerto Azul decían, a nosotros no nos parece que sea encefalitis autoinmune, porque si fuera encefalitis autoinmune, el niño cada día estaría desmejorado. Y él, en vez de estar desmejorado, él poquito a poquito ha ido como mejorándose. Cuando sale el diagnóstico positivo, los médicos dicen, los que no creen en Dios, porque hay médicos que creen en Dios, hay médicos que no creen en Dios, dicen, papá, tu hijo es un milagro. Porque tener una encefalitis autoinmune por 2 meses, sin tener controlado el factor autoinmunitario, es para que tu hijo se hubiera desmejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tu hijo poco a poco ha ido mejorando. Iglesia, cada día, doblando rodillas y creyéndole al Señor, Dios nos regalaba un milagro, 1 o 2 milagros diarios, y los pastores lo saben.
un día Juan José no lloraba, él salió sin llorar. Y el día que lloró, que una lágrima salió de sus ojos, nosotros nos arrodillamos y lloramos y dijimos, Señor, gracias por esa lágrima que dejaste salir en Juan José. El día que Juan José sopló la nariz, que fue hace poquito, porque no soplaba, dijimos, Señor, gracias porque Juan José ya sopla. El día que Juan José volvió a sonreír, porque no sonreía, uno le hacía cosquillas y él hacía así, pero no le salía la sonrisa. Cuando volvió a sonreír le dijimos, gracias por la sonrisa de Juan José. Iglesia, ¿se te convirtió en parte del paisaje de la bendición de Dios? ¿Se te olvidó que cada cabello sale por la gracia y el favor de Dios? Que cada paso que das, que cada bocado que llega a tu boca y que el cerebro le dice mastícalo y pásalo para atrás, es porque el Señor lo está permitiendo. Cada cosa que haces es un milagro y no lo haces tú, no eres capaz de hacerlo tú. Lo haces porque el Señor poderoso y misericordioso le dice a tu cerebro, te ordeno que sonrías. Puedes llorar, puedes hablar, puedes quejarte, puedes dormir, puedes levantarte, puedes ver. Todo es un milagro en tu vida, en mi vida, en la vida de tus hijos. Que no sea parte del paisaje lo que disfrutas cada día, que se nos olvida y lo damos por sentado de que lo merecemos cuando nada lo merecemos. Dale gracias al Señor cada día por cada cosa que haces. Yo lloré y sigo llorando por cada cosa que mi hijo vuelve a hacer, porque lo perdió, porque mi hijo fue quebrantado por una enfermedad en la que él dejó de hacer sus funciones. Y poco a poco, sin ser intervenido por el medicamento clínico, el Señor nos fue devolviendo uno y otro, y otro, y otro, y otro, porque así es su bondad. Y porque así es su amor infinito. Solamente cuando te metes en la presencia del Señor eres capaz de entender que la manera como Él te ama es inexplicable. Pero iglesia, no esperes una enfermedad como esta para decírselo, para darle las gracias, para rendirle tu vida. No esperes que tu hijo caiga en una cama para decirle al Señor que se lo vas a consagrar de verdad. No esperes que tengas una enfermedad terminal para decirle, Señor, yo te voy a dedicar mi vida de verdad. Mira, enfrente de la habitación en donde estábamos nosotros, de una de las tantas habitaciones, había una niña de 22 años que quedó embarazada, le dio eclampsia y la eclampsia le generó una vasculitis. Todo esto lo he aprendido, yo no sabía nada de esto. Vasculitis es una enfermedad de los vasos vasculares. Y resulta que a la niña de 22 años se le pusieron las piernas negras. Y la mamá atravesó, no sé por qué, atravesó y me dijo que si yo podía ir a orar por la niña. Y le dije, me dio miedo. Pero yo le dije, sí, claro, ya llego allá, ya voy. Y ella se regresó y yo dije, Dios mío, me vas a llevar a orar con un monte de este tamaño. No la conozco, no sé qué quieres, no sé cómo está. Pero dije, tú vas conmigo y atravesé y cuando le vi los pies negros, hinchados, me sorprendí y le dije, mira, yo no sé por qué estás viviendo esto, pero el único que es capaz, un médico había dicho que había que cortarle las piernas, porque ya ella no iba a poder seguir. Le dije, yo no sé por qué estás pasando esto y yo no sé qué vaya a pasar con tus piernas y con tu vida. Pero si tú eres capaz de tener un encuentro genuino con el Señor y decirle que tú consagras tu vida y tus piernas a Él y que cada paso que tus piernas den van a ser porque van dirigidas a Él, Dios puede hacer cosas grandes contigo. Solo si eres capaz de encontrarte genuinamente con Él. Y yo le pido al Señor que sea su voluntad por encima de la voluntad de los médicos que quieren cortarte las piernas. Y ella me miraba así como perpleja. Nunca dijo nada. La mamá decía, sí, amén, amén, sí, yo se lo he dicho, que sus piernas tienen que estar consagradas al Señor, que ella no debe ir a otro lado, sino a donde Dios quiere, tal. Y la mamá decía, y ella me miraba así con los ojos espernancados. Y yo salí con dolor, realmente, porque yo puse la semilla, pero ella tenía que hacer
como la parábola de la semilla, ¿verdad? Iglesia, 10 días después que yo regresé y pregunté por ella, a mí no me dieron la noticia de que a la niña le habían cortado las piernas, me dieron la noticia de que la niña tuvo un paro cardiorrespiratorio y murió. Toda su vida iba normal hasta que le dio vasculitis. Y no sé si logró tener el encuentro genuino con Dios y Dios prefirió llevársela a su presencia o si ella rechazó la presencia del Señor. Pero te estoy diciendo esto porque tú no tienes que esperar un momento tan duro para rendirle tu vida al Señor. Para tener un encuentro que avive las ganas de querer seguirlo cada día y de querer hablarle a las personas de Él. Mira, ahora cada vez que a mí alguien me pregunta por mi hijo, yo le cuento la historia y digo, Dios mío, ayúdame a contarla rápido. Sí, porque hay mucho por contar, he recortado muchísimo. Ayúdame a contarla rápido. Ayer tuve un desayuno con una clienta y me dijo, Luis, ¿cómo está tu hijo? Y tenía hasta las 10 nada más para reunirme porque Camila tenía una pijamada que se había inventado y me estaba esperando. Y entonces me dijo, Luis, ¿cómo está tu hijo? Y le conté. Y me dijo, eso me recuerda a mi papá que se murió cuando yo tenía 14 años y mi papá se murió de 5 isquemias que le dieron y nunca nadie supo qué le pasaba. Y desde ahí mi vida no volvió a ser la misma, me dijo ella de 33 años. Y le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasa contigo? Y el Señor pone una gracia especial en mí para que las personas me cuenten algunas cosas y yo encuentre el momento para hablarle. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa dentro de tu corazón? Y me dijo, pasa que tengo miedo a casarme, tengo miedo a ser feliz, tengo miedo a experimentar el amor de alguien, tengo miedo a no estar sola, yo creo que quiero estar sola todo el tiempo. Y le dije, ¿ya le entregaste eso al Señor? Y me dijo, no, porque yo le digo a mi mamá que Dios debe estar pensando en los niños pobres de Somalia para venir a encargarse de mi problema. Y le dije, está absolutamente equivocada, porque el Dios soberano es capaz de estar pendiente de todo, de escucharnos a todos y de ayudarnos a todos al mismo tiempo. Tú tienes que ir y decirle al Señor que tú le entregas tu sentimiento de soledad. Tú tienes que ir y decirle al Señor que tú le entregas ese noviazgo que empezaste hace 4 años y que tienes hace 4 meses y que tienes miedo de que no resulte. Y tienes que decirle al Señor que te dé la capacidad de redirigir tu proyecto de vida si hay cosas que no te están haciendo bien. Tú tienes que tener la capacidad de decirle al Señor, Señor, déjame tener la fortaleza y el dominio propio para hacer un nuevo proyecto de vida, si el que yo tengo no es el que tú tienes para mí. Ayúdame a poder hacerlo, Señor. Porque si tú no puedes, Él puede hacerlo por ti. Tienes que tener la capacidad de asumir renuncias. El pastor decía ahorita, si vienes a servirle al Señor, tal vez ya no vayas a los cuartos de milla. Pero ¿y qué de los cuartos de milla? ¿Qué pasó con Schumacher? ¿Qué pasó? Ni siquiera los puede ver por televisión. ¿Qué hace llevando una vida sin el Señor? Nada. Yo quiero terminar. Tendría mucho más para decir. Primera de Samuel 2:6 dice. Primera de Samuel 2:6. Si Dios quiere que viva, vivirá. Iglesia, si Dios quiere que viva, vivirá. Hoy mi hijo se está recuperando. Gracias al Señor. A él comenzamos a ponerle la inmunoglobulina y los médicos me decían, él va a pasar 18 meses para recuperar su lenguaje. Y yo le decía, Señor, devuélveme el adorador. Señor, devuélveme el que te alaba, Señor. Señor, devuélveme el que ora, Señor. Devuélvemelo, Señor. Y decía, Señor, devuélveme mi pequeñito, Señor. Él está consagrado a ti, Señor. Devuélvemelo. Y el tercer día de comenzar a ponerle la inmunoglobulina, Juan José comenzó a hablar, iglesia. Iglesia, esto es fuera de lo médico. A mí el Señor nos dio una palabra a través de los pastores. Pastor, tú oraste, ustedes estaban orando, viniste y nos dijiste, el Señor les dice que la ciencia seguirá a la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a seguir a la ciencia. Y la ciencia se equivoca, la ciencia es indolente, la ciencia tiene diagnósticos apresurados, equivocados, sin cura.
Y el tercer día, es el tercer día frente a 18 meses que esperaban ellos. Juan José el tercer día comenzó a decir, papá, papá, Calli. Y nosotros lloramos con cada palabra que él comenzó a pronunciar. Y los médicos llegaban y decían, pero ¿qué es esto? El niño está recuperando su lenguaje y no hemos terminado el tratamiento. Iglesia, ¿sabes a quién se lo debemos? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El único que es soberano, que es bueno, que es amoroso, que te da promesas y que levanta tu fe. Tendría semanas enteras por contarte cada una de las cosas que vivimos, pero no me quiero ir sin dejarte un mensaje adicional. 4 meses, hombres que están aquí, 4 meses con casi 50 días de hospitalización, de 15 en 15, de 12 en 12, con citas aquí, con citas allá, con diagnósticos aquí, con diagnósticos allá. Camila, ustedes conocen a Camila, descuidada, casi descuidada prácticamente. Nosotros estábamos en función del niño. Y mi suegra, la abuela de mi esposa, se fue a vivir a mi apartamento para ella estar con Camila. Cuando Camila salía del colegio, yo salía de la clínica, recogía a Camila, la llevaba al apartamento, almorzaba con ella y me regresaba a la clínica, porque es una locura el sistema de salud que hay en Colombia. Nadie sabe lo que pasa, todos los tiempos son atrasados, los medicamentos los daban en dosis superiores a los que las tenían que dar, y yo sentía que yo tenía que estar al pie de mi hijo con mi esposa. O sea, yo salía de la clínica a las 4 de la tarde y a esa hora me iba para la oficina y trabajaba de 5 de la tarde a 7 de la noche. Cuando iba a la oficina, 2 horas diarias. Yo soy comercial, o sea, yo soy quien atiende las ventas de la Regional Norte en la empresa en donde trabajo. Y tú sabes qué pasa con un ejecutivo comercial que nada más dedica 2 horas diarias a su trabajo, las ventas se van al suelo. Iglesia, pero tan grande es Dios, tan grande, poderoso y amoroso y bondadoso y soberano, que mientras yo estaba al pie de mi hijo y de mi familia, el Señor se encargó de mis ventas. Iglesia, 4 meses en primer lugar de ventas y la gloria se la doy al Señor, iglesia. Las ventas las cerraba el Señor mientras yo estaba en la clínica y yo estaba dispuesto a que si tenía que renunciar, yo renunciaba. Porque mi hijo me necesitaba en la clínica guerreando y orando por él y alabando por él. Y yo dije, Señor, si me van a retirar, me retirarán. Carmen, cuando el plan del Señor es perfecto, a ti no te importa lo que va a pasar en el mundo con el trabajo, con lo que sea, porque el Señor sabe lo que hace. Y yo decía, voy a hacer lo que puedo. Y me iba a las 5 de la tarde y de 5 a 7 hacía ofertas y las mandaba. Y en UCI, en la unidad de cuidados intensivos con el niño dormido, cuando se dormía llamaba y decía, hola, te mandé la oferta para que por favor la revises. Ya mismo te mando la aceptación. Yo no tuve que implementar ninguna estrategia comercial para cerrar negocios. Porque durante los 4 meses, cuando llegaban las cifras, decía 200 millones de pesos Luis Martínez. Todos los demás 100 millones, 80 millones, 70 millones y no me alegro de que vendieran menos. Le doy la gloria a Dios porque cuando tú te encargas de tu familia, cuando tú haces lo que te corresponde como papá, cuando tú como sacerdote das un paso al frente, le dices, Señor, aquí estoy para ser el sacerdote de mi familia, Él se encarga de lo demás. Él se encarga, tienes que experimentarlo porque si no lo experimentas, nunca lo vas a corroborar. Permítele al Señor ser soberano. Dile, Señor, yo te cedo mi voluntad, porque tú te equivocas, porque por más que seas controlador, ¿cuántos hombres no somos controladores? Creemos y queremos controlarlo todo. Plan A, plan B, plan C, el colchón aquí, el colchón acá. Pero no tenemos el control de nada. De nada tenemos el control. Ni de la salud, ni de la fidelidad, ni de nuestras emociones, ni de nuestra economía. El único que es capaz de tener el control absoluto es Dios. Y el control es bueno y se derrama en amor cuando nosotros lo podemos reconocer como nuestro Padre y nuestro Señor. Iglesia, tengo mucho más por contarte, pero ya el Señor nos dará la oportunidad de volverte a contar. Yo hoy te invito, vale, regálame el versículo, por favor.
Dice Oseas, para terminar, 11 del 2 al 4. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo, está hablando Jehová, yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Iglesia, yo creo que ninguno de ustedes puede decirme que el Señor no ha tendido sus cuerdas de amor para levantarlos en algún momento. Ninguno puede decir que no ha sentido las cuerdas de amor del Señor. Pero yo creo que todos sí podemos decir que en algún momento no nos importó quién nos estaba llevando de la mano, porque se nos convirtió en parte del paisaje. Yo te invito a que la revelación para tu vida sea una manera diferente de escribir esto. Vale, regálame el otro, por favor. Que sea, y cuanto más lo llamaba, más se acercaba a mí. Y me ofrecía sacrificios y quemaba incienso solo para mí. Así tiene que ser tu historia con el Señor. Yo mismo le enseñé a Luis a caminar, a Leonardo a caminar, a Ivonne a caminar, a Andrés a caminar, a Alberto a caminar, a Claudia a caminar, a Selena a caminar, a ti, dilo con tu nombre. Yo mismo le enseñé a caminar llevándolo de la mano. Y sabe y le importa que fui yo quien lo cuidó. Así tiene que ser escrita la historia del Señor en tu vida. Guié a Luis con mis cuerdas de ternura y amor, quité el yugo de su cuello, yo mismo me incliné para alimentarlo. ¿Cómo quisiera que así fuera, que el Señor escribiera la historia para nosotros, iglesia? Cada día se escribe una historia de la vida de cada uno de nosotros. Y yo quiero que tú te preguntes, con esto voy a terminar, perdóname, estoy un poquito extendido, pero con esto sí voy a terminar. Yo quiero que tú cierres tus ojos y le pongas un nombre a la historia de tu vida. No quiero que el nombre sea el alcohólico. ¿Cómo se va a llamar en la nueva Biblia del Señor la historia de Pedro, de Marcos, de Juan, de Luis? El alcohólico, no, el drogadicto. Yo no creo que esa sea la historia que tú quieras para el libro de tu vida. El inconstante, no. La infiel, no. El incrédulo, no. ¿Cómo quieres que se llame la historia de tu vida? El hijo, el servidor, el rendido, el redimido, el salvado, el amado de Dios. Pues cierra los ojos y pone una historia. Tú tienes que ponerle la historia, el nombre a tu historia. La consentida de Dios, el levantado de Dios, el especial de Dios. Ponle una historia, un nombre a tu historia. No puede ser que el nombre se lo ponga a tu falta de fe. No puede ser que el nombre se lo pongan tus miedos. Y no está mal que tengas miedo, pero ya sabes a quién se lo tienes que entregar y en quién tienes que creer. La adoradora, el adorador. ¿Qué nombre le quieres poner a la historia de tu vida? ¿Cómo quieres que se hable de ti cuando el Señor tenga que contar la historia de su hijo y de su hija? ¿Sabes qué? Esa historia todavía la puedes reescribir. Porque así como el Señor permitió que mi hijo fuera quebrantado en todas sus funciones neurológicas para levantarlo nuevamente, así como permitió que Jesús fuera quebrantado y lo levantó a los 3 días y lo puso en un lugar de honor, ¿cuánto más puede permitir que tú reescribas tu historia en Él? No importa lo que hiciste, no importa tu error, no importa las veces que fallaste, no importa si aún estás fallando, reescríbelo, cámbiale el nombre. El Señor está tendiendo hoy sus cuerdas de amor para levantarte.
Son unas cuerdas que te pueden levantar, que te pueden sostener y que hacen lo que nadie puede hacer por ti. Pero tú tienes que ser agradecido y tienes que levantar tu mirada y decirle: Señor, gracias, porque solo tú me levantas como nadie me puede levantar, Señor. Y yo rindo mi vida completa a ti, y yo le voy a contar a las personas con las que hable lo que tú estás haciendo en mi vida, lo que tú hiciste con la vida de mi hijo, lo que tú hiciste con la vida de mi esposa, de mi esposo, de mi amigo, de mi hermana. Porque cuando tú cuentas, la gente empieza a creer en el Dios poderoso. No puede ser que haya gente perdiéndose allá afuera con enfermedades, con situaciones, con homicidios, con suicidios, y no seamos capaces de decirle: ven, quiero decirte algo. El Señor te manda a decir que Él tiene unas cuerdas con las que te puede levantar, que su amor te puede restaurar, que puede darte una vida diferente en Cristo Jesús. A mí ya no me da pena decirlo, iglesia. A mí me costaba evangelizar, pero a mí ahora cada persona que el Señor llega a mi vida y me pregunta: ¿cómo estás?, le digo: estoy bien, porque Dios acaba de hacerme pasar por un proceso duro, pero más hermoso que duro. Y todos quieren saber qué fue el proceso, evidentemente, ¿no? Y yo les cuento, y queda algo sembrado en ellos para saber quién es el Padre Celestial y a quién acudir. Ponle un nombre nuevo a esa historia, un nombre que sea bendecido, un hombre que sea diferente ante el Señor, y empieza a caminar de una manera diferente, porque sin Él no somos nada, iglesia. Sin Él no somos absolutamente nada. Yo te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús, y te pido que tú puedas tener encuentros genuinos con Dios cada día, que tú puedas consagrar tu vida a Dios, que tú puedas consagrar tus hijos, pequeños, medianos y grandes, cada día a tus hijos, que tú consagres tu trabajo a tus hijos, que tú consagres tu casa a tus hijos, tu universidad a tus hijos, tus sueños a Dios, que tú consagres tus sueños al Señor, todo lo consagres al Señor, porque solo Él tiene el poder, la soberanía, la bondad, el amor para poder levantarte cuando lo necesites, y que tu fe no se vea disminuida por los procesos difíciles, aunque tengas miedo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, iglesia. Gracias.